Hola queridos amigos, es realmente muy lindo que nos podamos encontrar en este videíto para dar cierre a la lección número 4 de la fe y la oración. En esta ocasión nos convoca el especial aspecto de la oración y una especie de condiciones que debemos nosotros saber para poder recibir una respuesta de parte de Dios. Y esas condiciones no quiere decir que Dios actúa de manera arbitraria y porque a Él le agrada reparte una respuesta de esa manera. No, sino que a veces el ser humano se coloca en una postura que Dios no aprueba, que Dios no acompaña, que Dios no puede derramar sus bendiciones y por lo tanto las oraciones, las súplicas, las peticiones del ser humano no están en armonía o en sintonía con la persona de Dios. Por lo tanto, dichos pedidos, dichos anhelos, dichos sueños que le contamos a Dios no se llevan a cabo no porque Dios arbitrariamente lo quiera, sino porque yo, y quizá lo hacemos hasta de manera inconsciente, desconozco lo que Dios demanda, no la iglesia, no el pastor, no un líder. Dios en su palabra establece una serie de condiciones que se pueden transformar en un condicionamiento o en un obstáculo para recibir respuesta de Dios. Vamos, antes de comenzar a leerlas y describirlas un poquito, vamos a orar. Querido Padre que moras en el cielo, gracias Señor porque aprendemos por medio de tu santa palabra tu voluntad. Nos enseñas en ella cómo debemos orar y cómo debemos estar seguros que estamos siguiendo tus caminos. Y cuando el ser humano acompaña, transita esos caminos, sabemos que estamos haciendo lo que a ti te agrada, oh Dios. Y podemos reclamar las promesas en el nombre de Jesús, porque el ser humano está acorde a la persona tuya, Señor. Queremos, por favor, pedirte perdón si hemos sido presuntuosos. Significa pedir, reclamar mientras yo estoy en una actitud pecaminosa. Y Señor, ayúdanos a ordenar nuestra vida de acuerdo a tu palabra. Rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La primera condición es lo que ya estuvimos hablando y es la fe. La fe. Dijo Jesús en Mateo 21:22, todo lo que pidan en la oración con fe lo alcanzarán. No porque la fe tenga poder en sí misma, sino que la fe es el vehículo que me transporta a la persona de Jesús y en él se cumple toda promesa. Orar confiando, apostando por quien recibe nuestra oración. Yo confío, yo deposito en el que escucha mi oración porque yo conozco que es alguien que me ama, alguien que es bondadoso. También cuando uno ora, uno debe haber resuelto todas las situaciones, los pendientes, con algún hermano, con algún ser querido. Qué lindo es poder hablar con Dios en la noche y haber resuelto en el día todos esos elementos de querellas que uno tiene con su prójimo. Dice Jesús en el Evangelio según Marcos, el capítulo 11, el versículo 24 y el versículo 25. Por eso les digo, cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Y cuando ustedes se pongan de pie para orar,
si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo. Y el Padre que está en los cielos le perdonará a ustedes sus faltas. Algunos dicen, eso no tiene perdón. Esto sí que no va a ser entregado mi perdón. Yo no lo puedo perdonar, dice la gente. Bueno, yo le quiero decir que si usted tiene esa actitud, sus oraciones no pasan del techo. Porque la Biblia dice que nosotros podemos y tenemos el privilegio de ser instrumentos de perdón, agentes perdonadores. Y así como el Señor me dio de gracia, demos de gracia, dice allí Mateo 10:8. Por eso nosotros, si disfrutamos, que es muy bonito disfrutar del perdón de Dios, si usted se va a comunicar con Dios y tiene algún problema, arréglelo. Y allí Efesios 4 dice, no permita que el sol entre en su enojo. No deje que llegue la noche estando enojado con su prójimo. Ahora, también debemos saber que cuando nosotros oramos reconociendo la voluntad de Dios. Jesús allí en Mateo 26, 36 al 42, allí Jesús tiene una comunión especial con Dios. ¿Por qué? Porque está en el Getsemaní, está en el momento de angustia, en el tiempo de angustia de Cristo Jesús. Y saben que cuando uno mira esta porción sublime de la Biblia, uno contempla, como dice Hebreos 5, que Jesús aprendió con clamor, con lágrimas, a obedecer. A Jesús no le salía, no le nacía naturalmente la obediencia, porque Él era 100% humano. Y acá hace una oración triple, con una oración que tiene el mismo pedido 3 veces. Jesús, como todos nosotros, tenemos el deseo de supervivencia. Jesús no quería morir. Y Jesús le pide a su Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero luego dice las palabras que estamos viendo en este punto. Pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y oró la primera vez y fue a buscar a los discípulos, estaban durmiendo. Se fue a orar por segunda vez y cayó de rodillas. Padre, por favor, no quiero beber este trago amargo. Es mi voluntad, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y así mismo lo hizo la tercera vez. Y finalmente vino la turba y lo llevó a empezar el proceso judicial indigno. Este aspecto de la oración es muy importante por el simple hecho de que reconozco que Dios es el que manda. Coloco mi deseo en las manos del Dios de los cielos y si Él tiene el deseo de concederme el pedido, el anhelo que yo estoy haciendo, Él lo hará. Y eso es algo muy lindo por el simple hecho de que confío en el Señor. Y entrego mi voluntad y la coloco a la disposición de la suya. Él tiene mi deseo, mi anhelo en su mano. ¿Y saben qué ocurre? Que cuando Dios puede decirme o no, o sí, o espera un momento, la respuesta es la mejor que uno puede haber recibido. No se haga como yo quiera, sino como tu voluntad. Otro elemento de la oración u otro condicionante es estar moralmente acorde a Dios. ¿Qué significa esto? Que a veces, y quizá inconscientemente, como decíamos en la oración, quizás sin saberlo, yo estoy moralmente, legalmente
en desorden para con Dios. El profeta y apóstol Juan nos aclara este punto. En 1 de Juan 3 y el versículo 22 dice: y Él, o sea Dios, nos concederá todo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. El Señor atiende nuestro pedido, toma cartas en el asunto y responde en todo lo que le pedimos, porque nosotros estamos en armonía con su ley y hacemos lo que le agrada. Algunos dicen que, algunos teólogos, algunos expositores de la palabra, que la ley de Dios ya no está vigente. Pero sabe, mi querido hermano, si usted cree que la ley no está vigente, dice el sabio Salomón que aún su oración es abominable. Qué tremendo. Yo, si no estoy haciendo la voluntad del Señor, claro que no me va a responder el Señor. Dios no puede acompañar. Dios no puede saltar sus propias cualidades, sus propias características, su persona, sabiendo de que uno de los seres humanos en este mundo está haciendo mal las cosas. Eso se llama presunción. Es como el nene cuando dice: ay, Señor, ayúdame a pasar el examen. Y va al examen al otro día y no estudió nada. Es reclamar una promesa sabiendo que yo estoy haciendo las cosas mal. Eso es presunción. De paso es lo que hizo el diablo en el monte cuando llevó a Jesús allí y lo tentó. También otro elemento es pedir, el propósito con el cual pedimos, pedir de manera egoísta, pedir con el solo objetivo de autosatisfacerme a mí. Dice el apóstol Santiago 4:3, dice: o bien piden y no reciben. Y ahora va a decir el por qué. Porque piden mal, con el único fin de satisfacer sus pasiones, sus deleites, dice en otras versiones, la Reina Valera. Cuando doy rienda suelta a mis gustos, a mis tendencias, el propósito por el cual yo estoy pidiendo eso es para autocomplacerme a mí. Dios me dice: Ezequiel, estás pidiendo de manera egoísta, de manera errada. Y la última es que puedo estar en acciones que Dios no aprueba. Dice el salmista 66:18, el Salmo 66:18: si hubiera tenido malas intenciones, el Señor no me habría escuchado. Esto es terrible porque depende de lo que hay adentro mío, las intenciones, el Señor va a responder o no. Y el profeta Isaías acompaña esta idea del Salmo 66:18 y dice: cuando extienden sus manos, yo cierro mis ojos. Por más que multipliquen las plegarias, yo cierro mis oídos, o sea, no los escucho. Las manos de ustedes están llenas de sangre. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista la maldad de sus acciones. Cesen de hacer el mal, les pide Dios, les suplica a Dios. Ustedes con sus acciones, con su vida inmoral, tienen una vida devocional de oración, pero yo no puedo responderla porque ustedes están actuando mal. Y ahora nosotros tenemos que llevar a la práctica la oración. Eso es lo más difícil. La teoría es fácil, es sencilla, no hay asuntos complicados. Nosotros tenemos que hacer un hábito de orar. Orar 3 veces al día. Salmos 55:17. Su ser, su cuerpo no va a querer, le va a costar, pero va a tener que luchar. Nunca es más grande cuando se está de rodillas. Orar de manera privada es el consejo de Cristo, Mateo 6:6. Cuéntele a Dios sus problemas, haga de Dios su amigo. Dios no le fallará.
ore con fe. Pídale al Señor que le enseñe a orar. Lucas 11 dice que Cristo estaba orando en cierto lugar. Y sus discípulos, cuando Él terminó de orar, le dijo: Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo habrá orado el Señor Jesús? Los discípulos no eran paganos, eran judíos que escuchaban en la Torá, escuchaban los Neviín, los profetas, los Ketubín, los libros históricos, poéticos. Eso es muy interesante porque Jesús habrá orado de tal manera que sus apóstoles le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y allí se describe el Padre Nuestro. Oh Señor, enséñanos a orar. Que esa sea nuestra petición. La oración puede cambiar su vida y la mía. Ojalá que tengamos esta sublime experiencia. Dios les bendiga ricamente.